Bueno, pues voy a iniciar. No se conectaron, sino ustedes dos. Y debemos entonces continuar con lo que tenemos para el día de hoy. Habíamos hablado que hoy íbamos a hablar acerca de la metodología de la investigación. ¿Sí? Okay. ¿Ahí ven mi pantalla? Aún no, profe. No. Ya. Bien. Ya sé. Bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar es el uso que le vamos a dar a la metodología, ¿no? Así como el problema nos permite dimensionar entonces, pues cuáles son las necesidades o problemas que tiene y que yo voy a investigar, ¿cierto? Que tiene la empresa caso de estudio, el sector, el segmento al cual va dirigida mi investigación y en los cuales yo me centro en identificar, ¿cierto? Para posterior a ello entonces lograr tener eh, o realizar una revisión teórica y de antecedentes en donde yo pueda marcar entonces o tener unos cimientos investigativos de carácter teóricos que me permitan a mí desarrollar de forma correcta mi investigación. Y seguido a ello entonces hago la justificación en donde yo identifico pues básicamente cuál podría llegar a ser o cuál sería entonces la solución que se propone, justificando entonces desde el impacto y el beneficio que traería esto en términos académicos, económicos, sociales y demás para la empresa caso de estudio. ¿Sí? La metodología en este caso consiste en la identificación, como su nombre le indica, de ese camino a seguir que nosotros nos planteamos dentro de nuestra investigación. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el concepto de metodología, ¿sí? Se nos asemeja a ese proceso sistémico para poder llevar a cabo, pues, y llegar, en este caso, a un fin, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos el concepto de metodología dentro de una investigación, lo que hacemos acá en esta parte es elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo nuestra investigación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, partamos del hecho de identificar que dentro de la metodología existen unas técnicas, pero a su vez existen unos métodos, ¿sí? Y existen unos procedimientos. Las tres partes conforman lo que nosotros conocemos como metodología, ¿sí? Y básicamente es lo siguiente. Ustedes imaginen que tenemos en este momento que llevar a cabo nuestra investigación, ¿sí? Entonces, estamos parados en la realidad del hoy, ¿sí? Tenemos hoy un problema que ya hemos caracterizado, hemos investigado a profundidad qué es lo que está generando que se dé el problema, es decir, sus causas. Hemos extraído datos sobre ese problema, ¿cierto? Y en términos generales hemos ya dado una dimensión tanto deductiva como inductiva de ese problema. Ya estamos aquí puestos y aterrizados en la realidad. ¿Listo?
Hemos planteado entonces que queremos llegar a una instancia segunda, ¿sí? Queremos llegar a desarrollar una solución a ese problema. Ya sabemos que para llegar a cabo esa solución, pues debemos, como estamos hablando de una investigación académica, debemos enfocarnos en la implementación de una serie de teorías y unas revisiones de trabajos anteriores que me permitan a mí nutrir, ¿cierto? Esa capacidad que tengo yo de poder desarrollar esa solución, ¿sí? Entonces, no solamente me valgo de los conocimientos que he recolectado a lo largo de mi carrera, sino que es muy importante profundizar en esos conocimientos, ¿cierto? Los que yo estoy utilizando para el desarrollo de mi trabajo. La metodología en este caso, lo que te va a permitir a ti es identificar cuáles, cuáles son esas etapas, ¿cierto? Que tú debes desarrollar para llevar a cabo esa solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy Ani yo les decía algo muy importante. Si ustedes están pensando, por ejemplo, en el fortalecimiento del modelo de negocio, antes de pensar qué quiero mejorar, pues debo saber cómo estoy. Porque si yo no sé cómo estoy, pues mucho menos voy a saber qué quiero mejorar, ¿sí? Y mucho menos voy a saber cómo mejorarlo. Entonces, claramente en ese modelo, por ejemplo, en ese proyecto que se está haciendo con el semillero, la primera etapa que teníamos que hacer y que ya se hizo era realizar una caracterización de la empresa, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que yo no puedo únicamente describir la etapa, que es en este caso llevar a cabo una serie de, perdón, realizar en este caso esa caracterización que me permita a mí identificar los problemas y necesidades de la empresa, sino que tengo que identificar es el método y las técnicas también que van asociadas a esa etapa. Entonces, para darles un ejemplo, una técnica, por ejemplo, es la entrevista, ¿cierto? Y el método, por ejemplo, es un método netamente cualitativo o puede ser un método cuantitativo o mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, son las técnicas que estoy utilizando para poder desarrollar esa etapa. ¿Sí ven? Entonces, la metodología, la metodología, para que ustedes ya tengan una idea más clara de lo que van a entregar, es precisamente esa identificación que el investigador realiza frente a los procedimientos, es decir, las etapas, pero a su vez los métodos, las técnicas, y en ese concepto de método se derivan otros conceptos como el enfoque, el alcance y demás, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero básicamente es eso, es que ustedes estén en capacidad de decir, si tienen un problema y quieren llevarlo o quieren solucionarlo, ¿cuál es el camino que deben seguir para poder llevar a cabo esa solución? ¿Sí? Yo tengo que como investigador tener claro que esto tiene unas etapas, que yo no puedo empezar por el final, ¿sí? Yo tengo que empezar por lo que yo como investigador considero que es el principio de mi investigación. ¿Listo? Y para ello nos apoyamos muy fuerte en lo que es la construcción de los objetivos, ¿sí? Yo le digo a los investigadores, básicamente, y ya en esta sesión también vamos a hablar de objetivos, para poder crear las etapas, ¿sí? Lo que hacemos es que creamos el objetivo, que ustedes ya saben que el objetivo es lo que yo quiero lograr, y empiezo a describir el cómo lo voy a lograr. Ese cómo lo voy a lograr terminaría siendo las etapas. ¿Sí ven? Entonces, la etapa uno, ¿cómo voy a lograr la etapa uno? Hágame una descripción de 2 o 3 pasos que usted considera debe llevar a cabo para
lograr ese objetivo 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que, lo que pasa es que aquí hay un mix entre los dos temas de hoy, pero para que se vayan haciendo una idea. Por ejemplo, el objetivo 1 es realizar una caracterización del sector artesanal en Girardot y en la empresa Caso de Estudio. Este es el objetivo, ¿sí? Lo que yo quiero lograr, realizar una caracterización del sector artesanal en Girardot y en la empresa Caso de Estudio. La etapa 1, que sería en este caso, ¿cómo voy a lograr este objetivo? ¿Qué me dirían ustedes? Investigación de cómo se encuentra el sector artesanal en Girardot. Sí, ¿cómo van a hacer esa caracterización? Que esto es lo que quiero lograr. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr esa Ay, no caracterización del sé sector artesanal? que se podría, bueno, no sé si estoy bien, sino que se podría recolectar información, no sé, por medio de encuestas para llegar a esa Exactamente. caracterización. Entonces, primero voy a llevar a cabo una encuesta que me permita identificar problemas, necesidades y requerimientos del sector artesanal. ¿Qué más? Dimensionen el objetivo. Realizar una caracterización del sector artesanal en Girardot y en la empresa Caso de Estudio. Ya logré, ya identifiqué cómo podría llevar a cabo la caracterización en el sector. Me falta en la empresa Caso de Estudio, ¿cierto? ¿Qué hicieron ustedes con la empresa Caso de Estudio? Profe, ahí no sería por medio de encuestas, de encuestas, sino ya de un diagnóstico o cómo. De entrevistas. ¿Qué me hace falta para culminar esa etapa? ¿Qué creen que me hace falta? ¿Cómo, profe? Es que se me fue la red. Sí, ¿qué creen que me hace falta aquí entonces para culminar esa etapa? Dentro de cada uno de los ítems que puso, ahí está también como la interpretación, no, sino, sí, como la No, interpretación de es cada uno de los datos. tabular y analizar Eh, exactamente los resultados obtenidos. Listo, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy identificando acá es el procedimiento, que es lo que mencionan aquí, procedimiento, ¿sí? Dentro de ese procedimiento, fíjense que estoy utilizando las técnicas. Entonces, una técnica que se llama encuesta,
otra técnica que se llama entrevista, ¿cierto? Otra técnica que se llama entonces análisis de resultados y demás. Y si yo identifico dentro de los métodos, que ahorita los vamos a ver, pues básicamente esto es unos métodos cuantitativos porque estoy utilizando una encuesta, ¿cierto? Lo cual me permite a mí medir, ¿cierto? Y obtener unos datos para poder ser interpretados. Y cualitativos porque en este caso estoy utilizando entrevistas que tienen una información que ya está más relacionada con la percepción que ellas tienen, las empresarias tienen en su modelo de negocio sobre las necesidades que tienen. Entonces ya no me están dando datos concretos, sino me están dando son percepciones, sentimientos, ¿cierto? Eh, pues expectativas, creencias, etcétera. Entonces, esas entrevistas normalmente están muy orientadas hacia esa parte cualitativa. Entonces, en este caso, esta investigación, por lo menos, es una investigación mixta, porque tiene tanto información cuantitativa como cualitativa. ¿Ven? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Hoy vamos a hablar acerca de los objetivos y de la metodología. Empecé por la metodología. En la metodología nos habla de un conjunto de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, que ya las vamos a ver, ya les estoy dando un ejemplo, entrevista, encuesta son técnicas, métodos, cualitativo, cuantitativo, y dentro de ellos hay otros tipos, y procedimientos, que en este caso los procedimientos, vuelvo y repito, los procedimientos terminarían siendo entonces las etapas. ¿Sí es claro? No. Pucha. Preguntas. Profe, o sea, nosotros antes de empezar a trabajar la metodología, tenemos que tener ya definidos los objetivos Claro, claro, lo primero es para que definir sea los más objetivos fácil todo, ¿cierto? para que sea más fácil definir la metodología. Claramente lo primero, lo que pasa es que yo empecé por metodología, pero después de la justificación, lo que espero que aparezca no es la metodología, sino los Los objetivos. objetivos. Y luego ya con los objetivos, entonces yo lo que hago es, o lo que hacemos cuando revisamos los trabajos, es identificar ella quiere en este objetivo específico realizar una caracterización. Vamos y miramos la metodología. Entonces ya dice que van a utilizar estas técnicas, este método, este enfoque y al final estas etapas. Entonces uno dice, bueno, tiene coherencia, ¿cierto? Porque está utilizando estas técnicas y en las etapas está describiendo cómo las va a utilizar. Fíjate que yo en la metodología, yo hago referencia al método, a las técnicas y a la metodología como tal. ¿Listo? Entonces, yo digo en la parte de la metodología, por ejemplo, mi investigación es una investigación de carácter cualitativo, puesto que reúne información proveniente de las diversas entrevistas que se realizaron a las empresas, a las personas con las que se va a trabajar el fortalecimiento de los modelos de negocio, ¿sí? Y hago como una identificación de por qué mi investigación es cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Yo arriba, para hacerme entender, arriba lo menciono y abajo lo describo. Entonces, fíjate, yo estoy diciendo, arranco con metodología, ¿sí? El título del Word, voy a ponerles acá el Word para que lo vean más claro. Yo arranco diciendo metodología, ¿cierto? Lo que decía Ani, lo primero que yo hago son los objetivos. Eso lo vamos a ver ahora. Metodología. La metodología, lo primero que yo hago es identificando el método. Entonces, en el método digo si es cuantitativo y cualitativo o ambos, que en este caso es mixto, y justifico el por qué
es este tipo de método. Porque reúne datos. Bueno, tienen que justificar el por qué es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Listo? Si colocan mixto, igual deben aclarar por qué es cuantitativo y por qué es cualitativo. ¿Listo? Ambas cosas. Luego identifican las técnicas. No, perdón, el enfoque. ¿Listo? Entonces aquí, es que es descriptiva, exploratoria, etcétera. ¿Listo? Todas esas las vamos a ver ahora. Luego identifican las técnicas. Entonces, las técnicas que utilizamos para el desarrollo de nuestra investigación fueron entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Las cuales se realizaron a las empresarias y también hicieron unas encuestas con las cuales se logró hacer una caracterización. Listo, perfecto. Entonces, identificamos método, enfoque, técnicas y entonces, por último, menciono las etapas con las cuales se va a desarrollar mi investigación son estas, estas y estas. ¿Listo? Por último, entrego entonces un cronograma, cual yo propongo unos tiempos en los cuales se van a llevar a cabo estas etapas. ¿Sí? Entonces digo, bueno, para el cumplimiento de esta primera etapa lo voy a hacer en el primer mes, voy a desarrollar la encuesta, en el segundo mes voy a desarrollar, o a la par del primer mes voy haciendo también la entrevista, y en el segundo mes, una vez ya he hecho las dos técnicas, voy a hacer el análisis, la tabulación y la interpretación de los resultados. ¿Listo? Entonces, etapa 1, etapas, aquí 1, 2 y 3. Dentro de la 1 va entonces 2 o 3 ítems para el desarrollo del objetivo. Recuerden lo que les mencionaba ahorita. Las etapas es el cómo voy a... ¿Listo? ¿Qué objetivo? El objetivo específico. Entonces, ¿por qué salen aquí 3 etapas? Porque hay 3 objetivos específicos. Entonces, Profe, las técnicas son los métodos de si el recolección de objetivo información. específico, uno me dice realizar exactamente. Si el objetivo uno me dice diseñar un modelo de negocio o sí, diseñar, no, aquí lo que me permite es implementar herramientas de ventas, inventarios, no sé, costos y otro, no sé. Aparte de ello, entonces lo que voy a hacer es de manera externa, ¿cierto? Entonces, realizar, bueno, no, perdón. Entonces aquí el segundo objetivo, yo podría decir, por ejemplo, realizar un estudio del modelo de negocio respecto a segmentos, canales, clientes, propuesta de valor, aspectos financieros y de actividades y relacionamiento. ¿Listo? Y por último, implementar herramientas de ventas, inventarios, costos y no sé qué otras salgan, porque seguramente el objetivo principal es fortalecer el modelo de negocio de las artesanas de Totumo
en Girardot, empresa caso de estudio, Margarita. ¿Ves? Entonces, ¿qué dije? Esto es lo que yo quiero principalmente lograr. Para lograr esto, tengo que cumplir estas tres cosas que también quiero lograr, ¿cierto? Entonces, tengo que cumplir estos tres objetivos, ¿sí? En la metodología, yo lo que voy a es a describir cómo voy a lograr el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a lograr el objetivo 1? ¿Cómo voy a realizar esa caracterización? Ah, entonces ya lo decíamos acá. Llevar a cabo una encuesta, listo. Ahora, objetivo 2. ¿Cómo voy a realizar un estudio del modelo de negocio respecto a los segmentos, canales, Ah, bueno, entonces seguramente tengo que hacer entonces un estudio de mercado, ¿cierto? De competencia, no sé. Aparte de ello, entonces tengo que realizar un acercamiento con canales, no sé, empezar a contar cómo voy a hacer para lograr este objetivo que tengo acá. ¿Listo? Y por último dice implementar herramientas. Ah, bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es el diseño de las herramientas. ¿Listo? El segundo tengo que hacer la programación de las herramientas. Y por último tengo que hacer la validación de las herramientas. ¿Listo? Entonces Profe, me queda, ¿sí? Ani, profe, yo siempre he tenido una duda. En la ¿sí? metodología de la investigación, lo que nosotros hacemos es darle el desarrollo a los objetivos específicos, los cuales cuando se cumplan dan como resultado el objetivo general, ¿cierto? Exactamente. Todo es una cadena. Entonces, aquí lo que tú estás marcando es como el paso a paso, el procedimiento que vas a llevar a cabo para poder cumplir cada uno de los objetivos específicos. Y en la medida que tú cumplas los objetivos específicos, los 3 objetivos específicos o 4 que te marcaste, porque en algunos trabajos pueden salir 4, entonces cumples el objetivo general, que es de lo que estamos tratando hoy. ¿Sí ves? Profe, y Entonces tú la, te concentras es en cumplir cada una de estas etapas, cumples esto y cumples esto. Si cumples estas 3 cosas, cumples este objetivo. ¿Listo? Entonces, cumples esto cumpliendo estas 3 cosas. Si cumples estas otras 3 cosas, que no las diseñé porque no, pues no está claro aquí el cómo, estaba dando un ejemplo. Entonces, si cumples estas 3 cosas, cumples este objetivo, este segundo objetivo. ¿Sí? Y si cumples estas 3 cosas, si cumples estas 3, cumples este objetivo. Si cumples estos 3 objetivos, cumples el objetivo general. ¿Listo? Entonces, por tanto, a ti, en el trabajo de grado, lo que te van a exigir, aparte de que identifiques bien claramente cuál es el método, el enfoque, las técnicas, lo más importante aquí es definir las etapas y el cronograma, ¿cierto? Porque precisamente ustedes tienen que entregar un cronograma de trabajo en donde van a decir, ah, es que yo voy a trabajar esta etapa 1, que la conforman estos 3 elementos que están acá en amarillo, yo las voy a realizar en los primeros 2 meses, porque seguramente de pronto son lo que menos tiempo lleva. La etapa 2, que ya empieza a hacer unos estudios externos, ¿cierto? En donde yo tengo que validar una serie de cosas, de estudios, ¿cierto? Técnicos, de procesos, de mercado, de competencia, de canales, ¿cierto? Entonces, una serie de estudios que estoy realizando de la empresa. Entonces, eso seguramente me demande a mí por ahí unos 4 o 5 meses. Entonces, determino de acuerdo con mi cronograma cómo lo voy a realizar. Y por último, el diseño de las herramientas, otros 4 o 5 meses, y ahí tengo el año que me dan para poder entregar mi trabajo de grado. ¿Listo? Entonces,
Claramente, Eso le iba a preguntar, profe. El sí, cronograma lo hacemos en tiempo límite de 1 año, ¿sí? sí, claro, claro, porque O en de este caso 8 meses, ustedes, que es lo que dura el semestre. ¿Cómo se maneja ahí, profe? no, lo tienen que hacer, lo pueden hacer al cabo de un año, porque recuerden que ustedes eh, van a entregar, esto sí, este es el insumo para que ustedes presenten la propuesta de trabajo de grado. Entonces, en este caso, la idea es que se ajusten a los tiempos que les da el programa. Ustedes me decían, por ejemplo, en séptimo, están ya haciendo la postulación de la propuesta, séptimo, octavo, y tendrían ese año para poder terminar con esa eh, investigación. ¿Listo? Entonces, la idea es que se ajusten al año. Listo, profe. Y lo que sigue de esta metodología ya es el desarrollo, ese proceso que ¿Ya? yo marco acá, Claro, ¿cierto? porque fíjate que ya hemos hecho problema, Marco teórico. marcos de referencia donde entran Sí, antecedentes, referencia. marco teórico, contextual, conceptual, legal, Referencia. justificación. Hoy vemos objetivo y metodología. Les faltaría entregar introducción y resumen y quedan listos con el anteproyecto siempre y cuando obviamente pues lo hagan de manera como se los estoy pidiendo. ¿Listo? Profe, ¿qué? No se le escuchó bien lo último. Que en este caso es completarían con introducción y resumen. Claro que en la propuesta no es necesario que lo relacionen, los otros elementos sí, pero con estos, con objetivo y metodología ya quedaría listo el anteproyecto. ¿Listo? Listo, profe, sí. Ya lo que queda es el desarrollo, que es lo que yo les vengo mencionando. ¿Cómo voy entonces a desarrollar esto? ¿Sí? Ojo, ojo con esto, vuelvo y repito, una investigación tiene que ser muy coherente en todas sus partes, muchachos. Si yo estoy hablando acá, por ejemplo, de llevar a cabo, de realizar un estudio del modelo de negocio, ¿cierto? De los segmentos, Y acá hablo, por ejemplo, de hacer una serie de estudios de mercado, de competencia. Claramente yo tengo que como investigador entregar que esto que yo estoy mencionando que voy a llevar a cabo acá, ¿sí? Esté soportado, vuelvo y repito, con una base teórica y de antecedentes. Entonces, si yo, por ejemplo, acá digo es elaborar eh, un modelo de eficiencia, ¿cierto? Que permita entonces, ese es el objetivo, ¿sí? Y el objetivo específico, por ejemplo, es identificar las variables que están dentro del modelo y demás. Dentro de la base teórica, tienen que ustedes entregar cómo van a llevar a cabo ese modelo y cómo van a hacer esa identificación de las variables y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo mismo acá. Si yo estoy hablando de realizar estudios de mercado, de competencia, ¿cierto? Si yo estoy hablando de hacer, por ejemplo, de diseñar herramientas, si yo estoy hablando, por ejemplo, de hacer estudios de, no sé, propuestas de valor y demás, todo esto que yo estoy diciendo que voy a hacer acá, ¿cierto? Que me va a permitir llevar a cabo el objetivo, debe quedar soportado en los marcos de referencia. ¿Listo? Ojo porque aquí yo les estoy hablando, vuelvo y repito, como para que ustedes lo hagan de manera correcta. ¿Listo? Y no se vayan a equivocar a la hora de realizar entonces los ajustes. Porque vuelvo y digo, el objetivo me lleva a mí como investigador a que debo realizar una serie de cosas para llevar a cabo para cumplir ese objetivo, que es el cómo lo voy a lograr, estas etapas que están haciendo acá. Pero en esa serie de elementos que yo estoy desarrollando, en el cómo lo voy a lograr, claramente debe tener una base teórica que lo acompañe, ¿sí? Que me permita a mí garantizar que el diseño de la herramienta y la programación proviene de una base teórica anterior que me está diciendo que para poder programar en un lenguaje que yo ya escogí como investigador, Java, Visual Basic, R, Python, no sé, ¿cierto? Hay que seguir una serie de técnicas, elementos, lenguajes, métodos dentro de esa programación, ¿cierto? Y yo lo estoy relacionando dentro de mi marco de referencia.
dentro de mi marco teórico y dentro de mis marcos de antecedentes, ¿sí ven? Lo mismo, si yo estoy hablando de hacer un estudio de mercado, pues hay una base teórica que me dice, mire, es que un estudio de mercado se lleva llevando a cabo estas partes, ¿cierto? Identifique esto, luego haga esto. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí ves? Entonces, aquí es como que empiezo yo a llenarme de elementos, ¿sí? Para poder salir a investigar de manera correcta, ¿sí? Entonces, yo ya identifiqué el problema, ya tengo claro qué es lo que quiero lograr, la solución, la justificación. Voy, busco los marcos de referencia, ¿cierto? Pero esos marcos me tienen que servir para poder cumplir las etapas. No es crear marcos de referencia o marcos teóricos y antecedentes y conceptuales y demás por crearlos, no. O que de pronto me haga falta. Porque, por ejemplo, yo digo acá, realizar un estudio de la demanda o realizar un estudio de precios, ¿cierto? Ah, es que eso tiene unos fundamentos teóricos que están dentro del estudio de mercados, ¿sí? Entonces hay que empezar a relacionar qué es lo que usted va a utilizar de la base teórica para poder realizar de forma correcta el desarrollo de la investigación. ¿Sí es claro? O sea que todo lo que nosotros planteemos en las etapas tiene que estar involucrado con lo que hicimos anterior, ¿sí? Con lo que es marco teórico, con lo que es marco de referencia. Tal cual, Anita, tal cual. Las etapas deben estar identificando tanto los métodos, las técnicas, pero a su vez también dimensionar el uso de esas bases teóricas y esos antecedentes con los cuales ustedes entonces van a utilizar para el desarrollo de estas etapas. ¿Listo? Entonces, ustedes no pueden salir ahí. El objetivo dice, como me pasó con un trabajo de grado que estoy revisando, el objetivo dice realizar una caracterización del sector de la empresa caso de estudio en la parte de costos y de tiempos, ¿cierto? Y demás. Y uno mira los marcos de referencia y nunca te hablaron ni de tiempos y movimientos, nunca te hablaron de modelos de programación lineal, nunca te hablaron de en términos de eficiencia, no te hablaron, nada, entonces, bueno, pero ¿cómo voy a cumplir un objetivo si yo no sé cómo realizar, si no me están diciendo teóricamente cómo lo hizo el autor, ¿cierto? Me voy para las etapas y no se relaciona nada del cómo se va a llevar a cabo ese objetivo, ese primer objetivo. Y me voy para el desarrollo y igual, no están identificados cómo se llevó a cabo, no hay un desarrollo, ¿cierto? De la investigación en donde me diga, ah, es que se hizo esto, esto y esto y esto. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo que yo voy es, todo está anclado, todo tiene que ser coherente, todo tiene que ser pertinente con lo que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo un problema y que quiero entregar una solución, debo utilizar unos marcos que me apoyen, ¿cierto? Y plasmar una metodología que claramente esté utilizando esos marcos y en el desarrollo de la investigación, pues debo desarrollar lo que planteé dentro de la metodología. ¿Sí ven? Entonces, ahí yo qué digo, hay un problema, planteo unos objetivos, utilizo y justifico el por qué se debe desarrollar eso, ¿cierto? Implemento unos marcos, creo una metodología en la cual identifico métodos, enfoques, técnicas y etapas y desarrolló lo que se propuso en la metodología. Ah, entonces, ¿qué pasó con esa investigación? Que el problema se solucionó, se cumplió lo que se quería en el objetivo, ¿cierto?
y se logra entregar una validación en la cual se determine el nivel de cumplimiento en cada uno de esos objetivos y por ende el nivel de cumplimiento en la solución entregada al problema. ¿Sí es claro? Sí, profe. Preguntas. ¿No? Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Métodos, enfoques y técnicas, que es lo primero, los 3 o 4 primeros párrafos que aparecen dentro de la metodología, ¿cierto? Entonces, dentro de la metodología existen unos criterios con los cuales ustedes pueden clasificar, ¿cierto? La investigación. Entonces, lo primero es hacer una clasificación, que todo eso está dentro de los métodos. ¿Listo? Todo esto que voy a hablar a partir de ahora tiene relación con los métodos. Entonces, la clasificación de la investigación, de acuerdo con el paradigma, puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Qué significa? Que reúne características de la cualitativa y de la cuantitativa. Entonces, el primer párrafo debe estar redactado sobre el tipo de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta y justificar el por qué se está desarrollando esto. ¿Listo? El segundo párrafo debe hablar si es una investigación fundamental, teórica o aplicada. Y ahorita vamos a ver qué es eso de fundamental, teórica, ¿listo? Y el tercer párrafo me debe hablar si es una investigación descriptiva, experimental o histórica. ¿Listo? Entonces vamos a ver todos estos que ustedes tienen acá. El primero, cuantitativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una investigación cuantitativa, primero, ¿qué es cuantitativo, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Qué es cuantitativo? Ah, pues todo lo que se puede contar, ¿no? Que tenga que ver con números y demás, ¿sí? Exactamente. ¿Listo? Entonces, lo primero es que es una investigación, ¿listo? Que en este caso lo que estamos buscando es que predomina en el método, predomina en el método la información de tipo cuantitativo, que así como lo dice Nicolás, pues en este caso predomina entonces el uso de datos, variables, ¿cierto? Números, etcétera. ¿Listo? Es lo que predomina dentro de la investigación para poder llevarla a cabo. Entonces, si predomina el uso de información de tipo cuantitativo, pues entonces va a ser una investigación cuantitativa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando un modelo de eficiencia
para poder disminuir los gastos y costos operacionales que tiene X o Y empresa. Y yo lo que hago es extraer toda la información histórica sobre los gastos y costos de acuerdo con cada proceso. Luego establezco un modelo de eficiencia y por último entonces implemento una serie de variables para poder garantizar e identificar qué tanto disminuyó, ¿cierto? Y se ajustó al modelo entonces las variables para determinar el grado de impacto en cuanto a la disminución de costos y gastos. Ah, yo estoy hablando netamente de números. Yo ahí en ningún lado le metí variables cualitativas, ¿cierto? Yo ahí estoy netamente hablando de números. Por donde yo vi los tres objetivos para el desarrollo de los tres, hablé netamente fue de desarrollar pasos y, y etapas cuantitativas. ¿Listo? Entonces es un enfoque, una información de tipo cuantitativo. La recolección de datos, normalmente aplicamos test, ya ahorita vamos a mirar las técnicas, ¿cierto? Hay unas pruebas también que se pueden hacer y en las cuales pues podemos entonces empezar a extraer esa información, ¿listo? Entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de bases de datos, el manejo de información en cuanto a la extracción, por ejemplo, ¿no? Que es que pedí información en la Cámara de Comercio, extraje los los estados financieros de los últimos 5 años, construí los estados financieros de la microempresa, ¿cierto? Realicé, por ejemplo, una estructura de costos, identifiqué, por ejemplo, entonces, no sé, hizo un estudio de precios, todo lo que tiene que ver en cuanto al manejo de tipo de información cuantitativo, números, cifras, datos, etcétera, ¿cierto? Realicé una encuesta donde yo pude medir, ¿cierto? De tal forma que puede entonces empezar a identificar, por ejemplo, el grado de conocimiento que tienen los microempresarios del sector artesanal en cuanto a, no sé, su competencia, sus precios, su propuesta. Entonces empecé a medir, ¿cierto? Ese tipo de variables. Entonces tengo una información de tipo cuantitativo. ¿Listo? Es muy importante que tengamos claro que aquí sobre todo resalta todo lo que ustedes utilizan del tema de estadística y probabilidad. Entonces fíjense que eh, sobre todo en la estadística, cuando yo estoy creando una encuesta, me confirmarán ustedes que seguramente dentro del curso de estadística a ustedes les hablaron de cómo realizar una encuesta, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? Realizar una encuesta pues en donde se tenga en cuenta que lo que se le pide al cliente sea directo, si no haya como un trámite de información, ¿no? Que uno le plantee una pregunta a la persona que pues no sepa cómo darle solución directa, porque pues lo que queremos es hacer cálculos y pues sacar análisis. Pues eso Claro, veíamos pero cuando hacíamos las encuestas en estadística. ok, listo, muy bien. Bien, entonces en esta información, en este método cuantitativo, ¿cierto? Predomina, vuelvo y repito, números y métodos estadísticos, ¿sí? Si yo hago una tabulación, si yo hago una distribución de los resultados, si yo hago un análisis, ¿cierto? Porcentual, si yo hago un histograma, si yo hago, por ejemplo, saco unos indicadores y demás, estoy haciendo de uso de métodos estadísticos, uso de datos, ¿cierto? Cifras, números, etcétera. Y por ende, entonces, mi investigación tiene un componente cuantitativo. Si todo lo que yo voy a realizar para el cumplimiento de las etapas y de los objetivos netamente está relacionado con temas cuantitativos, pues ese sería el método en el cual yo voy a centrar
mi investigación. ¿Listo? Dentro de esa investigación cuantitativa, ¿sí? Dentro de esa investigación cuantitativa existen unos enfoques, que era lo que yo les mencionaba. Entonces, el enfoque puede ser exploratorio, descriptivo o correlacional. ¿Qué es un enfoque exploratorio? Un enfoque exploratorio se da cuando se realizan, por ejemplo, dentro de problemas que han sido poco estudiados, poco investigados, ¿sí? Entonces, en este caso, puede haber una serie de situaciones, hechos o problemas locales que requieren explicarse o interpretarse y que tienen relación con fenómenos similares en otros contextos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del capital de trabajo para las empresas del sector comercial, María José me decía, profe, pero es que yo no encuentro trabajos que hayan tratado sobre el sector comercial, y mucho menos en una ciudad en un contexto como Girardot, ¿cierto? Yo no encuentro que ese fenómeno llamado capital de trabajo y cómo entonces impacta al sector microempresarial se haya tratado. Bueno, entonces seguramente yo tengo una investigación con un enfoque exploratorio. ¿Por qué? Porque a mí me tocará entonces, como su nombre lo indica, explorar, ¿cierto? Realizar y adentrarme mucho más a ese problema para poderlo entender. ¿Por qué? Porque no hay casi información, que a pesar que no, por eso no voy a dejar de colocar todo lo que tiene que ver en temas de antecedentes y problema, pero no hay mucha información de donde yo pueda entonces utilizarla para poder contextualizar, ¿cierto? Y entender el problema. Me toca a mí explorar, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero reconocer la situación problema de los comerciantes en Girardot, antes de poder hacerlo con la empresa caso de estudio, pues seguramente me va a tocar entonces a mí hacer una encuesta previa con todos los comerciantes de calzado para saber cuáles son sus problemas y necesidades en cuanto a la gestión del capital de trabajo, para ahí sí ir y hacerlo en la empresa caso de estudio. ¿Por qué? Porque no encontré un estudio, algo que me permitiera a mí, ¿cierto?, identificar qué está pasando con ese sector. Entonces me toca explorarlo a mí. Entonces, en este caso es un problema que ha sido poco estudiado. No hay mucha información de él. Y en este caso, pues me toca entonces a mí adentrarme, explorarlo, ¿cierto? De tal manera que pueda entender el problema para ahí sí mismo empezar a proponer algo para la empresa caso de estudio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo propondría de pronto para las etapas y los objetivos que están creando, por ejemplo, en el caso de María José, si estamos haciendo una caracterización del sector comercial y de la empresa caso de estudio, pues yo diría entonces que lo primero que hay que hacer es un reconocimiento en campo sobre los problemas que tiene el sector comercial en Girardot. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que me esté mostrando sobre ese estudio. No hay nada que me esté diciendo, es que usted, el comerciante tiene problemas en el manejo de inventarios por esto, de cartera, en efectivo, en proveedores, en ventas, ¿sí? Entonces, no hay nada que me esté mostrando eso. Bueno, pues me toca hacerlo a mí como investigador. ¿Listo? Entonces, por ese lado tengo, pues, unos lineamientos que me dicen, es que eso tengo que irlo orientando hacia la parte exploratoria. Listo. En la descriptiva, el enfoque descriptivo, lo que se pretende hacer es caracterización de fenómenos, hechos, grupos o acontecimientos, pero en este caso se van a detallar, se van a especificar, ¿cierto? Se van a precisar las condiciones, características, componentes o cualidades. Entonces, si yo no voy a hacer, porque no es fundamental hacer una exploración con todo el sector comercial, entonces mi investigación, por ejemplo, sí sería netamente descriptiva. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a es hacer, o por ejemplo en el caso de Ani, ella sí está haciendo una descripción, ¿cierto?, detallada de todo el modelo de negocio, en donde especifica las condiciones, características, cualidades, etcétera, que tiene ese modelo de negocio, ¿cierto? Entonces aquí tengo una investigación descriptiva, porque yo estoy haciendo una descripción a través de esa caracterización, pero fíjense que en este caso aquí yo lo estoy haciendo es netamente en la empresa caso de estudio únicamente, en donde ya hago una serie de características
que van al detalle, ¿listo? Que se especifican claramente de lo que se está realizando. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. La segunda es la cualitativa. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que predomina, ¿cierto? Es la parte subjetiva, ¿sí? En este caso, lo que estamos buscando es una investigación que interprete lo que está pasando frente a algo particular, ¿sí? Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, en lo cuantitativo es mucho más deductivo, ¿sí? Es mucho más generalizado, mucho más de datos, de cifras, ¿sí? En la cualitativa yo ya soy ya voy a lo particular, porque yo estoy haciendo aquí es una interpretación, ¿cierto? De lo que está sucediendo o de esos sucesos que están aconteciendo dentro de la situación problema que estoy, ¿sí? Entonces, en este caso, esa parte subjetiva es muy importante también, porque si bien es cierto no son datos concretos y demás, termina siendo muy importante para poder entender sobre todo temas como el problema, ¿no? Entonces, vuelvo y insisto, la investigación de las artesanías es una investigación mixta, porque si bien es cierto estamos utilizando y vamos a hacer una serie de indagaciones y extraer cierta información cuantitativa, nosotros partamos del hecho de reconocer que la mayoría de la información que tenemos nosotros levantada de ellas es subjetiva. ¿Cuál es su percepción frente a, sí? ¿Por qué considera que está pasando esto? ¿Qué ha pensado sobre esto? ¿Usted alguna vez ha hecho cosas sobre estas? ¿Sí ves? Entonces, aquí no tengo yo información que me esté diciendo, sí, es que de cada 10 clientes que se me van, ¿cierto? Yo he llamado a 30. O no, aquí yo digo es, por ejemplo, no conozco, no reconozco cómo hacer, yo lo he hecho de esta manera, considero que el mercado está de esta forma, me parece que mi negocio se ha sostenido por esto, esto y esto, pero no hay datos. Ahí es algo subjetivo, ¿sí? Hay una percepción que tiene la empresaria frente al porqué de las cosas, ¿sí? No es que ella me esté diciendo, mire, el histórico de mis ventas, yo considero que las ventas se han sostenido por esto y esto, la estructura de mis costos es esta, yo he logrado estas utilidades, la competencia que tengo es esta, los volúmenes de clientes actuales que tengo no, ¿sí? Vuelvo y repito, hay una percepción, una información mucho más subjetiva, ¿cierto? Mucho más a las cualidades de su negocio que la misma información puntual que ya me pueda estar entregando. ¿Listo? ¿Sí es clara la cualitativa? Sí, profe, sí, señor. Y, profe, una pregunta, Profe, ¿va a explicar o digamos eso ya es a criterio propio, digamos, el tema de la mixta? Porque es que, Sí. ¿cómo sabría uno cuando es mixta? Por más de que se utilicen, o sea, si utilizan, digamos, en un 90% la cuantitativa y en un 10% la cualitativa, ¿vendría a Ah, ser no, mixta la ya es investigación? cuantitativa. ¿Es un No, ya es 50-50? cuantitativa. Sí, ya tiene que ser que estén utilizándose a la par. O sea, no, si lo medimos en términos de porcentaje, un 60-40, 50-50, por mucho 70-30, mixta. Pero ya de ahí, no, ya sí va muy sesgada hacia la parte cualitativa, pues es cualitativa. Ahora ya salga algún método o algo de pronto, una técnica, perdón, dentro de lo cuantitativo, pero es lo único que utilicé, no, pues es cualitativa. Por lo contrario, utilicé mucho la Ah, bueno. parte cuantitativa, solamente trabajé fue con datos, modelos matemáticos, modelos estadísticos, ¿cierto? Lo que entregué precisamente está relacionado con este tema
pues es netamente cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, la monografía que yo asesoré hace poco, estábamos hablando acerca de del impacto económico y financiero producto de la pandemia en el mercado bursátil para el segundo trimestre del año anterior, ¿sí? ¿Qué se hace? Un análisis de precios, un análisis de ventas, de utilidades, indicadores del análisis fundamental, indicadores del análisis técnico, ¿cierto? Hay que estudiar pues, netamente cuantitativo. Aquí yo no tengo, extraje información de estados financieros, extraje información, vuelvo y repito, de históricos, de precios, de volúmenes de ventas, de resultados, de indicadores financieros, de indicadores fundamentales, de indicadores técnicos. Yo no estoy utilizando aquí nunca me entrevisté con alguien para que me diera una percepción, nunca hice de pronto un focus group para reunir y hacer un acercamiento, nunca me fui a hacer un recorrido a las empresas para que los gerentes me dieran de pronto cuál ha sido el porqué de la pandemia y cómo los ha afectado, ¿cierto? Para poder yo interpretar la información. ¿Por qué? Porque yo estoy interpretando la información desde el punto de vista de las cifras. Si yo voy, miro allá y entrevisto al gerente, seguramente él me dice, no, a nosotros nos afectó muchísimo porque fíjate que nos tocó de pronto sacar personal, se nos redujo de pronto la calidad del producto, se nos redujo también el clima organizacional, ¿cierto? Pues las personas se pusieron un poco tensas. Entonces, hay un impacto cualitativo, subjetivo de la percepción que haya tenido ese gerente, que esté, pues en este caso, en cabeza de algún emisor, en donde yo lo utilizo para complementar el análisis que estoy haciendo al estudio del impacto económico y financiero. Pero como no lo hice, pues es netamente cuantitativo, ¿sí ves? Entonces, lo mismo. Aquí lo que yo estoy viendo es que si es netamente cuantitativo, pero por allá hice de pronto algo cualitativo, no significa que se me vaya a convertir de una vez en mixto. Mixto porque claramente las dos, ¿cierto? Los dos métodos están en función de esto. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que el planteamiento del problema que nosotros teníamos planteado, nosotros escribíamos por lo menos uno de cada, bueno, tres de cada cliente, pues se deja de captar, o sea, se pierde, ¿sí? Pero pues nosotros no estábamos midiendo eso en temas cuantitativos, ¿sí? Nosotros hacíamos, era como suposiciones frente a lo que habíamos observado. Entonces ahí nosotros no tenemos que hacer ese tipo de suposiciones, sino venir a decir, no se tiene un manejo de clientes y un control sobre ellos o algo así, ya cualitativo, porque pues en sí no hay datos. Exactamente, claramente. Por eso yo te decía, cuando estamos hablando y yo les digo arriba en el problema, datos, es porque existe el dato, no porque me lo eh, estoy pensando que esa sea la relación que tiene, Induciendo, por sí. ejemplo, en temas de clientes. Exactamente, ¿sí? Entonces, Ah, en ok, ese sí. sentido, tengo que dejarlo más, como tú lo mencionas, cualitativo, ¿cierto? Subjetivo y no, en este caso, con el dato puntual, si no lo tengo. ¿Listo? Listo, Por profe. eso, en una revisión de un trabajo de grado, muchachos, a ustedes les van a revisar que todo sea congruente. Todo, todo, todo. Si yo dije que la investigación era mixta, pues entonces claramente todo debe ser congruente. En el problema yo voy a encontrar datos, pero también voy a encontrar percepciones, parte subjetiva, información, ¿cierto? Voy a inferir muchas cosas, ¿sí? Análisis y demás, pero en ese sentido, porque ya lo mencioné dentro de mi investigación, dentro de mi metodología, dije que el método era mixto. Si yo netamente el problema lo planteo a través de, no, que es que el Colcap cayó tanto, los precios de las acciones cayeron tanto, los mercados se redujeron en tanto, todo lo estoy botando en términos de datos, estadísticas, cifras, porcentajes, números, variaciones y demás, pues hombre, ¿cómo me va a decir usted que la metodología es, que el método es mixto, cuando usted únicamente para poder plantear el problema, para poder justificar, para poder identificar marcos, para poder desarrollar y demás, todo lo que hizo fue cuantitativo? Ah, pues entonces claramente tengo una investigación solamente cuantitativa. ¿Listo?
Profe, pero eso también se define teniendo en cuenta la información externa y no y pues la de la empresa también, pero pues también se basa en lo externo, ¿cierto? Porque pues en el entorno sí encontramos datos, cifras. Claro, por eso, fíjate que en la cuantitativa hablamos de lo deductivo, ¿sí? Entonces, la cuantitativa, dentro del proceso, está el proceso deductivo, que es lo que siempre hemos venido hablando. Seguramente allá, externo, si he encontrado estudios, si he encontrado porcentajes, si he encontrado datos, si he encontrado cifras, si he encontrado variaciones, si he encontrado crecimientos, impactos, todo eso. Entonces, hay una información cuantitativa dentro del estudio o dentro de la parte deductiva que estoy haciendo. Ya en lo inductivo, que es lo cualitativo, ¿cierto? Cualitativo, pues puede pasar lo que te está pasando, que yo no encuentre esos datos, entonces seguramente el proceso inductivo va más relacionado a la parte cualitativa, porque ahí ya es más relacionado con la percepción, con el sentimiento, como qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y yo ya utilizo es otro tipo de técnicas para poder entonces interpretar la situación, problema en la que estoy y asimismo el desarrollo de mi. ¿Sí es claro, Ani y demás compañeros? Sí, profe. Bien, el mixto, como lo decía Nicolás, pues claramente es una combinación del método cuantitativo y cualitativo. No el enfoque, sino el método, perdón, aquí me equivoqué. El método cualitativo o cuantitativo. ¿Listo? Dentro de la investigación cualitativa, hay dos fundamentales que ustedes también utilizan, que es la investigación es de caso y la investigación acción, ¿sí? Cuando nosotros tomamos empresas, y eso es una guía que quiero entregarles, cuando nosotros utilizamos empresas, casos de estudio, ¿sí? Claramente yo tengo también ahí una información cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya voy a poder con ese empresario tener su percepción. Si yo no tengo una empresa caso de estudio, si no tengo es un segmento o un sector, yo no voy a poder hacer, o bueno, de poder hacerlo sí, lo podría de pronto ponerme a hacer entrevistas o focus group, pero es más dispendioso. Y lo que normalmente yo utilizo son más el métodos encuestas, ¿cierto? Estadísticas y demás. Pero si yo ya tengo una empresa caso de estudio, yo ya puedo llegar a tener una descripción y una interpretación de lo que está pasando, de tal manera que me contribuya a la comprensión y conocimiento del problema o de la investigación. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, es lo que está pasando con las empresas casos de estudio donde ustedes van. Vuelvo y repito. Ellas les están interpretando la situación, les están describiendo cómo vienen desarrollando el modelo de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una percepción y es un caso. Esto aplica para el de María José, esto aplica para el de Sebastián y aplica para el de Mónica. O sea, ustedes, en este sentido, la parte cualitativa ya la tienen casada. ¿Por qué? Porque ustedes ya están o pueden llegar a tener un contacto con una empresa, un empresario que les está dando su percepción, su interpretación frente al desarrollo de la investigación, tanto en el problema como en la solución, porque cuando ustedes estén validando, él también les va a ayudar, les va a decir, fíjate lo que pasaba con esto, con la empresaria Ani, que le decíamos, mira, es que vamos a hacer un portafolio, no, no quiero que aparezca el precio, ¿por qué? No, porque no me gusta, es algo más subjetivo, ¿sí ves?
Entonces, no, ella no te dijo, no, es que las relaciones de precios que hay entre el mercado y yo, entonces tengo un margen de contribución por... No, ella no te está diciendo nada de eso y tú tampoco lo estás identificando. Es la percepción, ¿sí ves? Entonces, aquí es la interpretación de lo que ella está haciendo. Entonces, cada vez que están dentro de ese desarrollo de las etapas y demás, pues hay una serie de interpretaciones por parte del empresario en donde entonces, vuelvo y repito, siempre que estemos utilizando una empresa caso de estudio, nos casamos de entrada con la cualitativa. Que también vamos a tener componentes cuantitativos. Listo, se me convirtió en mixta. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, en este sentido tenemos un método que es cuantitativo y unos enfoques que en este caso es si es exploratoria, descriptiva, ¿cierto? De caso o en este sentido también investigación-acción, ¿listo? Que es cuando lo que hacemos es tener una investigación en la cual el conocimiento alcanzado, o sea, primero lo que se hace es extraer muy bien un conocimiento acerca de un problema de investigación y luego de ello empezamos a identificar de qué manera se puede transformar la realidad que se está estudiando, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, pues lo que buscamos es estructurar muy bien una situación problema y transformar esa situación problema para mejorarla. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esta investigación-acción sería utilizada porque ustedes miran, profe, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Identificando un problema y vamos a mejorarlo. Sí, pero esto sería si lo estuviéramos haciendo con todo el sector, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el objetivo me quedó realizar una caracterización o el objetivo general que yo tenía por acá. Fortalecer el modelo de negocio de las artesanías de Totumo en Girardot, empresa caso de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Voy a fortalecer las empresas de Totumo, pero tengo una empresa caso de estudio. Si yo lograra dentro de mi investigación no usar una empresa caso de estudio, sino relacionarme netamente es con todos los empresarios de Totumo y paralelo a hacer un fortalecimiento a su modelo de negocio, sería una investigación-acción en donde yo procedo a reconocer claramente el problema y a realizar una transformación de esa realidad en términos generales para todos los empresarios de Totumo y Girardot. Pero yo no lo estoy haciendo así, yo estoy utilizando es una empresa, un estudio de caso, ¿sí? Un caso puntual que me permita entonces realizar eso que quiero realizar, valga la redundancia. ¿Listo? ¿Sí es clara la diferencia entre las dos? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, profe. La de caso, pues cuando tenemos una empresa en sí para estudiar y Caso de las acciones estudio. cuando ya hablamos en términos generales, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Bien. Según la finalidad de la investigación, entonces ustedes pueden colocar de acuerdo con la finalidad de la investigación, esta investigación es, nos vamos a mirar qué es. Recuerden, en este primero estábamos hablando de acuerdo con el paradigma. ¿Listo? Entonces, eh, es una investigación mixta, cualitativa, cuantitativa. De acuerdo con la finalidad, entonces
puede ser teórica o pura, que en este caso es netamente donde se quiere crear es nuevas teorías, ¿sí? Nuevas teorías mediante el descubrimiento de nuevos principios. Entonces, cuando, por ejemplo, sale que la ley de conservación de la materia, que los modelos o los indicadores, por ejemplo, para realizar análisis técnico, ¿cierto? Entonces, todas esas teorías nuevas que han nacido o que nacen de las distintas disciplinas, pues parten precisamente de una investigación teórica o pura, ¿sí? Claramente ustedes no están enfocados en esta, porque ustedes no están creando nuevas teorías, ¿listo? La segunda es dentro de la finalidad, la fundamental, ¿sí? En este tipo de investigación, entonces lo que se hace es conclusiones muy extensivas a una población muy superior a la muestra de sujetos observados, y en este caso lo que se busca es aumentar el conocimiento teórico, ¿sí? Eh, en donde entonces lo que hablamos acá es que se van a crear teorías o modificar las teorías que ya. Entonces, lo que pasa es que a mí en la universidad me hablaron acerca de, no sé, las cadenas de Markowitz, ¿sí? Para la estructuración de portafolios. Y me dicen que las teorías entonces hablan acerca de cómo se pueden aplicar este tipo de cadenas para lograr entonces una estructuración correcta de portafolios a través pues, de todo lo que esto implica en cuanto al manejo de serie de datos, ¿cierto? Y la estructuración que se hace en ese tipo de métodos. Ah, bueno, pero resulta que yo identifiqué como investigador que ese método de la cadena de Markowitz aplicada a la estructuración de portafolios tiene ciertas falencias. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es una investigación fundamental porque claramente aquí lo que estoy buscando es una modificación a las leyes que ya existen. ¿Listo? Entonces investigamos leyes y principios y lo que buscamos es cambiar esas leyes y principios, ¿sí? Toda la vida nos han enseñado, por ejemplo, que, vuelvo y digo, las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, las leyes de las finanzas, ¿sí? Nos han enseñado a través de distintas leyes y principios, ¿sí? Que para poder hacer un diagnóstico financiero hay que ceñirnos de una serie de indicadores, ¿sí? Y que esos indicadores financieros, de acuerdo con los principios, están marcados entonces con una serie de, de grupos de indicadores que parten precisamente de estudiar la liquidez. Bueno, pero ¿por qué no estudiamos otras cosas, por ejemplo? Ah, entonces yo empiezo a hacerme ese tipo de cuestionamientos, claramente estoy llegando a desarrollar indicadores de carácter fundamental, ¿sí? El profesor nos explicó, por ejemplo, que para poder hacer una gestión de ventas habría que hacer unas proyecciones a través de, por ejemplo, métodos de elasticidad, ¿sí? Y métodos, por ejemplo, entonces, a través de las series estacionarias que tienen las ventas, ¿sí? De tal manera que podamos entonces redireccionar ese proceso de, de proyección, ¿sí? Pero, ¿y por qué, cómo funciona ese proceso? ¿Y qué fallas tiene ese método? ¿Cierto? Entonces, cuando empiezo yo a hacerme ese tipo de cuestionamientos y cuando empiezo a identificar que claramente podría llegar a existir una falla, porque pues si ni siquiera soy capaz de identificar si existe la falla, mucho menos voy a saber qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces digo, ah, lo que pasa es que este método tiene algo aquí que como que no está siendo el correcto. ¿Listo? Entonces empiezo a desarrollar una investigación de carácter fundamental. Y por último, una investigación aplicada, ¿sí? Entonces lo que hacemos estaba encaminada a la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización limitado, ¿sí? Entonces su propósito es realizar aportes al conocimiento científico, de realizar aportes al conocimiento científico es secundario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, determinar la forma de leer, enseñar, eso no es lo que nos interesa. Y nosotros claramente lo que estamos haciendo es una investigación aplicada.
¿Por qué? Porque estamos utilizando o está encaminada a la resolución de problemas prácticos, ¿cierto? Fíjate que esto no está relacionado ya con la parte de las leyes, ni crear leyes en las disciplinas, en las ciencias y demás, o modificar esas leyes, sino lo que queremos es darle solución, aplicar esas leyes, ¿cierto? A soluciones, a problemas, perdón, para resolverlos, ¿sí? De manera práctica. Entonces, nuestra investigación o la investigación de ustedes, pues en este caso va a ser aplicada. ¿Listo? ¿Qué es eso de aplicada? Pues utilizar los conocimientos en la práctica para aplicarlos en la mayoría de los casos en el provecho de la sociedad, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes no están creando una teoría para medir el endeudamiento de las microempresas en el país. Ustedes no están creando o modificando las leyes que permitan trabajar acerca del capital de trabajo y cómo entonces se estructura el capital de trabajo a través de una gestión en temas de tiempos y de variables financieras. No, ustedes están aplicando esos conocimientos de esas teorías que ya existen en problemas de la, de la vida diaria, ¿cierto? Que puedan llegar a tener una población, un segmento, en este caso una empresa, caso de estudio, y en donde nosotros entonces estamos aprovechando esos conocimientos y esas teorías para darle solución a esos problemas. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí. Entonces, diríamos cuantitativo, cualitativo, describir, identificar por qué es aplicada y luego los enfoques. ¿Listo? Si es, va a ser de caso, en ese sentido, y también si es mixta, identificar si es exploratorio o si es descriptivo. ¿Listo? Por último, venimos a las técnicas. Las técnicas están relacionadas netamente con los métodos. Entonces, en un método cuantitativo y experimental, yo tengo normalmente técnicas como la observación, las estadísticas y la encuesta, ¿sí? Los instrumentos son cuestionarios, pruebas, registros gráficos, registros audiovisuales y test. Entonces, la técnica debe hacer relación con el instrumento. Si yo estoy haciendo una encuesta, que es la técnica, el instrumento es el cuestionario. Si yo hago la observación, el instrumento es el registro gráfico. ¿Listo? Vean, la clave la estoy escribiendo bien porque la puedo ver. La silencia, Dani. Entonces, si es la técnica es observación, entonces seguramente estoy haciendo registros gráficos, registros audiovisuales. Si la técnica es estadística, seguramente estoy haciendo test. Si es la técnica es encuesta, entonces estoy haciendo cuestionarios y pruebas. Ustedes deben identificar en un párrafo las técnicas que se utilizaron. No solamente ellas quedan depositadas dentro de las etapas, sino que a su vez deben identificarse en un párrafo en donde diga las técnicas de investigación utilizadas fueron la encuesta en la cual se desarrolló para o se va a desarrollar para estos y estos. ¿Listo? En la parte cualitativa, lo que normalmente nosotros utilizamos es los grupos focales, ¿cierto? Las entrevistas individuales, las historias de vida, ¿cierto? El estudio de casos, el análisis de documentos personales, el análisis del discurso, ¿cierto? Entonces son técnicas que utilizamos dentro de los métodos cualitativos. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, el método, todos estos son dentro de los cualitativos, solamente me centré en el que ustedes utilizarían, que es el de caso. Ah, bueno, aquí no aparece, no lo puse, pero es el de caso.
Pero la técnica en este caso va lo que ustedes han realizado, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos personales, ¿cierto? Seguramente de pronto historias de vida. Fíjate que ahí nosotros empezamos, la empresaria de los autónomos normalmente empiezan y dicen, es que mi empresa inició hace 25 años, yo no tenía ni idea, ¿cierto? Ta, ta, ta. Eso lo podemos empezar a relacionar, por ejemplo, en algunos apartados dentro de la investigación, por ejemplo, en la justificación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se justifica? ¿Por qué es importante? No, pues porque son empresas que llevan 25 años de trayectoria, ¿cierto? Y claramente el mercado actualmente ha creado una serie de barreras para ellas que dificulta que ellas sigan siendo competitivas en el mercado. Y necesitamos entonces entregarle insumos o herramientas precisamente que permitan fortalecer sus modelos de negocio de tal manera que ellas puedan hacer frente a esas, eh, pues a esas dinámicas del mercado. ¿Sí ves? Entonces, todas esas, vuelvo y digo, historias de vida, entrevistas, grupos focales y demás que yo estoy utilizando, no solamente las estoy utilizando para el desarrollo de la investigación, sino también para poder nutrir los apartados anteriores. Por eso yo les mencionaba, por ejemplo, y Ani también decía, profe, pero es que en el problema estamos identificando datos y demás, claro. No solamente la parte, el uso de estadísticas y demás lo vamos a utilizar para el desarrollo, sino también lo estamos utilizando dentro de otros apartados, el problema, la justificación y demás. Entonces, también se puede usar dentro de ellos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá o qué debemos crear? Cuestionarios de entrevistas, ¿cierto? Fichas de registro o de trabajo, registro de testimonios, material gráfico y audiovisual, documentos, diarios de campo, todo lo que nosotros vamos a utilizar acá como instrumentos o herramientas para poder llevar a cabo esta técnica. ¿Listo? Por último, entonces terminamos con el trabajo de campo. El trabajo de campo, que es el famoso cronograma que yo les mencionaba, pues es lo que ustedes van a desarrollar para el cumplimiento de esas etapas. ¿Por qué se llama trabajo de campo? Pues porque claramente yo lo que estoy haciendo es salir, investigar, ¿cierto? Que si debo hacer una entrevista, si debo hacer unas encuestas, que si debo hacer de pronto un focus group, que si debo ir a la Cámara de Comercio a buscar las bases de datos de los comerciantes, que si tengo que hacer una serie de etapas, ¿cierto? Y de pasos que ameritan un trabajo de campo. ¿Cierto? Entonces tengo que hacer la herramienta, pero tengo que ir a validarla con la empresaria, ¿sí? Y entonces en esa validación, pues tengo que hacer un trabajo de campo. Y me toca de pronto validarla también con los clientes y mirar si funciona, etcétera, etcétera. Entonces me toca hacer ese trabajo de campo. ¿Listo? En ese trabajo de campo, pues básicamente lo que se hace es una planificación de qué es lo que se va a hacer, que incluye las técnicas, la gestión de recursos, tiempos, ¿cierto? Entonces el cronograma básicamente debe planificar, ¿sí? Ese cronograma de actividades entra a jugar importante dentro de la planificación, ¿sí? Y básicamente una vez ya hecho el cronograma de actividades, que es lo que me van a entregar a mí, pues después usted lo que deben hacer es la gestión, es decir, el desarrollo de ese cronograma, de las actividades que ustedes tienen previstas, pero eso ya no lo van a hacer conmigo porque pues aquí no me van a entregar el desarrollo de la investigación, pero en la gestión hace referencia a las actividades que se tienen dentro del plan de trabajo de campo. Entonces, cumplir con esas etapas que ustedes se plantearon, ¿listo? Hacer un seguimiento y evaluación y hacer una ejecución, ¿listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué es lo que me van a entregar a mí el trabajo de campo? Eso, el cronograma de actividades. ¿Preguntas? Profe, hasta el momento no. Listo. Entonces vamos a hablar de los objetivos de la investigación.
Dentro del proyecto ustedes van a tener que crear dos tipos de objetivos. Un objetivo que le llamamos un objetivo general, el cual está netamente relacionado con el qué quiero lograr, ¿cierto? Y que nace precisamente de lo que se quiere lograr a partir de la identificación del problema. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. El objetivo general debe estar relacionado netamente con lo que yo identifiqué dentro del problema. Pero es el qué quiero lograr, no el cómo lo voy a lograr. ¿Sí? ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque es una de las principales falencias que encuentro a la hora de revisar los trabajos de grado, que los estudiantes siguen redactando los objetivos del proyecto en el cómo lo quiero lograr. Entonces el objetivo general del proyecto, por ejemplo, me colocan es diseñar una herramienta en el lenguaje de programación de Visual Basic para el manejo del capital de trabajo. ¿Sí? Eso no es el qué quiero lograr. Ese es el cómo lo voy a lograr a través del diseño de una herramienta, Seguramente el qué quiero lograr es optimizar la gestión del capital de trabajo, ¿cierto? Y las actividades desarrolladas en función de, o para la empresa, en este caso de estudio, ¿sí? Eso es lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? La palabra clave del objetivo es el qué quiero lograr. ¿Listo? Entonces el objetivo general tenemos del proyecto son objetivo general, que encierra todo lo que quiero, o básicamente me debe identificar en términos generales qué quiero lograr con esta investigación, ¿listo? Y unos objetivos específicos que también son el qué quiero lograr, pero en menor escala, que como ahorita lo mencionábamos con Ani, lo que buscan es identificar dos o tres, perdón, tres o cuatro, en el caso de ustedes, tres o cuatro objetivos que quiero lograr, que en la medida que yo logre esos objetivos específicos, voy a cumplir el objetivo general. Esa es la clave. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, van a crear un objetivo general, que es el que quiero lograr con mi investigación, y unos objetivos específicos que también los van a redactar en forma del qué quiero lograr, pero van a ser a menor escala, de tal manera que el cumplimiento de esos objetivos específicos me permita identificar que cumplí el objetivo general. Entonces, también para aclararles, en un proyecto de investigación, muchachos, yo no me concentro en cumplir el objetivo general. Yo me concentro es en cumplir los objetivos específicos, porque el cumplimiento de los objetivos específicos me llevan al cumplimiento del objetivo general. ¿Sí es claro? Entonces, el desarrollo se centra, el desarrollo de la investigación se centra en el cumplimiento de los objetivos específicos, en donde yo debo cumplir esos objetivos y yo sé que si cumplo esos objetivos específicos, estoy cumpliendo con el objetivo general. ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Sí. Ok. Entonces, el objetivo general responde bueno, tanto al problema de investigación y al título. Entonces, en el título del trabajo de grado que ustedes me vayan a colocar, básicamente nace del objetivo general, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el objetivo general es optimizar la gestión del capital de trabajo en las microempresas de comercialización de zapatos, empresa caso de estudio tal, ¿listo? El título no lo voy a dejar optimizar, pero sí puedo decir, por ejemplo, optimización de la gestión o del capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en Girardot, empresa caso de estudio tal. ¿Listo? Entonces, siempre, 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 del objetivo general
se desprende el título, ¿cierto?, del trabajo. Y está asociado netamente al problema. ¿Por qué? Porque claramente tiene que ser el qué quieres lograr, ¿cierto? En donde tú ya tienes claro cuál es el problema y entonces, frente a ese problema, ¿qué quieres lograr? ¿Listo? Y ahí es donde sale el objetivo general. ¿Listo? Si yo digo que el problema, por ejemplo, en el caso de María José, vuelvo y repito, está relacionado, no, es que la empresa tiene deficiencias en el manejo del capital de trabajo, en el inventario, en el efectivo. ¿Qué quiero lograr? Quiero fortalecer la gestión del capital de trabajo. Quiero optimizar la gestión en tiempos y en recursos del capital de trabajo. Ah, ok, entonces estoy identificando que frente a ese problema, esto es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Ojo, no cómo lo voy a lograr, porque cómo lo voy a lograr, entonces María José me diría, por ejemplo, no, profe, es que tengo que de pronto diseñar unas políticas, tengo que diseñar unas herramientas, tengo que hacer una caracterización, no estoy hablando del cómo, estamos hablando es del qué quiero, ¿listo? Y en los objetivos específicos, como ya les mencionaba, ellos conducen al objetivo general. Entonces, el cumplimiento de los objetivos específicos me deben conducir al cumplimiento de ese objetivo general. ¿Listo? Deben utilizarse verbos que indiquen acción intelectual y reflexiva y reflejan lo que se hará para contestar las preguntas de investigación. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tengo aquí que crear unos objetivos específicos que claramente me empiecen a determinar qué quiero lograr para poder, al cumplir esos objetivos específicos, alcanzar el objetivo general. ¿Listo? Yo les voy a dejar unos verbos, se los voy a enviar al grupo, dependiendo el tipo de o de lo que yo quiera lograr, ¿cierto? Entonces, quiero evaluar, quiero aplicar, quiero analizar, quiero sintetizar o quiero comprender. Entonces pueden utilizar estos verbos que seguramente les va a ayudar a crear sus objetivos específicos para que no se casen siempre con los mismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no me coloquen caracterizar, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, evaluar, valorar, ¿cierto? Medir, estimar, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, está relacionado con es un análisis. Entonces yo lo que voy a hacer es experimentar, probar, comparar, discutir, criticar, no sé, hay una serie de objetivos, ¿cierto? Aquí hay otro grupo en donde les sirve para poder identificar pues los que puedan utilizar en la construcción de sus objetivos. ¿Listo? ¿Preguntas? Recuerden, los objetivos específicos están relacionados en el qué se quiere hacer, qué se quiere hacer, no cómo se quiere hacer, pero sí en el qué se quiere hacer. O sea, el objetivo general, qué se quiere lograr, y el objetivo específico, qué se quiere hacer. ¿Listo? Si responden a esas dos preguntas, van a poder construir de forma correcta sus objetivos. ¿Qué quiero lograr en mi investigación relacionado con el problema? Objetivo general. ¿Qué quiero hacer entonces para poder lograr ese objetivo general que me propuse? Quiero hacer esto, esto y esto. Ahí no estoy diciendo el cómo lo voy a hacer, sino el qué quiero hacer. ¿Listo? ¿Preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, entonces estos fueron los dos últimos temas que deben complementar el anteproyecto. Les repito nuevamente, así como les mencionaba a Ani y a Nicolás, que fueron los dos únicos que entraron temprano, y con María José, perdón, que en esta tercera entrega voy a hacer o voy a tener un nivel de exigencia muy alto para garantizar que ustedes primero se exijan, cumplan con lo que les estoy pidiendo y dos, que realmente este sea un insumo de calidad para lo que va a ser entonces la presentación de sus anteproyectos como propuesta de grado. ¿Listo? Entonces espero que todas esas recomendaciones y dentro de 8 días, que también van a recibir otras cuando me presenten los avances, estén completas para la entrega final. ¿Listo, muchachos? No es más. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerden que el próximo miércoles hago revisión por grupos, en las cuales pues la idea es que ustedes me presenten en lo posible todo lo que ya hemos hablado y lo que yo les he corregido y los temas que hemos visto en este tercer corte. ¿Listo? Si no lo tienen, bueno, pues igual es responsabilidad de ustedes cumplir con los requerimientos de cada apartado de manera correcta para la entrega final. ¿Listo? Así como se dice, al son que me toquen bailo. Entonces, no es más, muchachos. Nos vemos la próxima sesión. Que tengan un excelente resto de semana y una feliz noche. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Mónica. Profe, mañana le comentó lo que iba a comentar hoy en la reunión de planeación, ¿sí? No, ¿y por qué no de una vez? De ¿Tiene una, es que cosas? vamos a fue. Ah, pues, diré que entre. Ya le digo. Bueno, pues yo le voy adelantando, profe. Sí, dale. Es que yo tenía, bueno, planteado hacer el proyecto de grado con Nicolás. Pero Sí. sucede y pasa es que Nicolás tiene una ayuda a la gobernación, creo que es 4x1, y pues eso ya se consultó y Nicolás no puede desarrollar un proyecto diferente o que esté desarrollándose en ningún otro municipio que no sea Guayadios, Sí, porque pues la idea de él es que le condenen la condone. deuda. Uh-huh. Entonces yo hablé con Nicolás y eso, y pues la idea inicial fue, listo, yo no puedo hacer el proyecto aquí en Girardot, pues entonces busquemos una alternativa y lo hacemos en Agua de Dios. Se inició, se arrancó con él, empezamos y todo, pero es que pues Nicolás está en Bogotá, Nicolás aún no ha conseguido una empresa en Agua de Dios, no, la idea es que no nos va a coger la tarde. Uh-huh. Y pues otro método de graduación, pues a mí la verdad no me sirve a mucho porque pues yo ya he venido realizando todos los cursos del semillero, los que se hacen virtual, pues estaba ahí, estoy trabajando y pues sería como un doble No, y que es esfuerzo que y pues ustedes no están estaría en el aprovechando lo semillero. que estoy haciendo, lo de Claro. joven investigador, que es lo que nos daría Sí, es que eso es lo la que ustedes tienen que certificación cuando aprovechar. salgamos. Exactamente, tienen que Entonces aprovechar pues ese yo ya hablé insumo. con Nicolás del tema y pues la idea es terminar con Nicolás ahorita pues la materia como tal, porque pues no le puedo decir a Nicolás, no, ya dejemos hasta aquí, usted arranque por otro lado, no, yo no se puede hacer, yo no le puedo hacer eso a él, mejor dicho. Y pues yo hablando con María José, pues las dos estamos en el semillero, Sí. allá llegó Majo, las dos estamos en el semillero y pues la idea sería continuar con lo que yo ya tengo hecho, bueno, lo que termine de hacer en esta materia y pues nosotras en lo que es junio, ponernos al día y si hay que mejorar algo de lo que entreguemos en el tercer corte, pues se arregle, se mejora y pues se presentaría en agosto, si no estoy mal, pero ya serían las dos. Yo también ya hablé con Nico el tema
de derechos de autor y todo, y pues además le digo que no hay problema, y además él entiende que pues es que porque él no puede, más no porque yo no quiera que él esté conmigo. Ok, Sí, entonces pues nosotros le queríamos comentar a usted sí. que pues la idea era pues que cada una terminara con sus compañeros ahorita el curso, Ujú. y pero que al igual nosotros nos íbamos a sentar ahorita cuando acabemos a 2 semanas de clase, hacer lo que tengamos que hacer correctivo, pero sobre mi trabajo, que es el que estamos manejando en el semillero. Ok, bueno, hay varias cosas ahí muy importantes. Primero, pues eh, resalto el hecho de que estén aprovechando el tema del semillero. O sea, yo les digo siempre, si en el semillero yo me meto de lleno y realmente pues le meto la ficha como se ve que ustedes lo están haciendo, ¿cierto? Pues es precisamente también para tener algún tema de contraprestación, ¿no? O sea, en este sentido, pues me parece muy bien que estén aprovechando el insumo que se está realizando por el semillero y que ustedes propongan entonces o que tengan una propuesta, un proyecto en el cual desarrollen, como yo te mencionaba, Ani, otros aspectos que impacten de forma positiva el fortalecimiento de estos modelos de negocio, pero donde claramente yo ya me estoy nutriendo también con unos aportes que mis compañeros han hecho para poder apalancar mi proyecto de grado, ¿cierto? Eso claramente se ha hecho siempre así con los estudiantes y no hay inconveniente frente a eso. Por otro lado, lo que me mencionas de Nicolás, pues sí, yo ya tenía como, pues, digamos en este sentido, sospechas de que él no, fíjate que ni en el semillero está participando ya, ni mucho menos aquí, pues iba a poder continuar con el proyecto. Lo que sí es cierto es que lo primero antes de pensar en todo eso es garantizar que él esté no solamente dispuesto, sino que haga la carta informando que todo lo que se adelantó en cuanto a la investigación realizada con la empresa Caso de Estudio, tanto en el semillero como en en proyectos de integrados de investigación, ¿cierto? Él cede los derechos de autoría a Ani, ¿listo? Para que entonces en ese sentido, pues Ani, tú quedes como la única autora. Y ahí pueda entonces vincularse María José como pues la autora también que va a entrar a participar en el proyecto. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, sí, señor. Sí. Entonces Nicolás Ahí, tiene que hacer una carta. sí, una carta dirigida al programa, ¿cierto? En donde se relacione que él lleva adelantado una investigación con Ani en el curso de proyectos integrados de investigación, con la empresa tal, ¿sí? Pero que él expone los motivos, ¿no? Que él no desea continuar con esa investigación ya que él tiene la opción de la gobernación de 4x1 y que pues él quiere hacerse el beneficio y por tanto entonces espera realizar su proyecto de grado orientado hacia una empresa del municipio de Agua de Dios y que por ende entonces concede los derechos de su investigación a Ani, quien pues estaría en este caso en potestad de escoger una pareja que la acompañe para la continuidad del desarrollo del proyecto. Entonces ahí ya con esa carta, sí, pues en el momento que ustedes se presenten no va a haber inconveniente y ya pues ustedes, como se dice, se curan en salud. ¿Listo? Profe, eso se hace cuando se termine este curso, ¿verdad? Ahorita Sí, no se ya puede cuando hacer. acaben el curso. Ya cuando acaben el curso, la pueden hacer y la entregan. ¿Se la ¿Sí? enviamos al comité o a la Se la decana? pueden ¿A quién? enviar, ¿O a se su la pueden, merced? sí, ¿A quién? no, envíesela a ella, a la decana, yo le comento a ella. ¿Sí? Listo. Sí, yo hago la Ya, carta y se la paso a exacto. Nicolás para que la firme Ujú, y la enviamos. sí. Y lo que sí es muy importante es que ya se empiece a matizar un poco lo que va a ser el desarrollo del proyecto de ustedes frente al modelo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, en este momento estamos pensando en una serie de herramientas que van a impactar ese modelo. Claramente, no solamente llenar de herramientas a la empresa, ¿sí? Porque de eso no se trata. O sea, un fortalecimiento de un modelo va más allá de eso, ¿sí? Podemos crear muchas cosas ahí que van relacionadas, por ejemplo, en términos de la gestión, ¿sí?
relacionadas con el manejo, por ejemplo, ya de esa parte de seguimiento, de indicadores y demás, que permita también fortalecer, ¿sí? Fíjate que en esa parte financiera, por ejemplo, esa herramienta ya que permita de pronto estructurar y hacer análisis financieros y toma de decisiones por parte de ellas, eso no existe. Entonces hay muchas cosas aquí que yo creo que pueden llegar a impactar, pero tienen que ser muy estratégicas, que no vayan a ser em, como les digo, como réplica de lo que ya se está entregando o como que partan del hecho de lo que ya entregaron unos compañeros de ustedes y ustedes lo sigan utilizando, porque ahí sí sería como mal visto, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, si ya ustedes, por ejemplo, se dieron cuenta que en el semillero Lina crearon de pronto alguna herramienta para el manejo de ventas, pues no vayan a proponer herramientas que estén orientadas hacia esa parte, sino propongan otro tipo de herramientas. Seguramente ya necesitan muchas cosas, ¿sí? Una herramienta importante que yo sí considero que se debe empezar a estructurar y ampliar muy bien es la herramienta para la estructura de costos y la estandarización de los costos. Que Gabriel pues Jaime no va a entregar ninguna herramienta y Gabriel pues él en la reunión ustedes se dieron cuenta que él como que se salió del paso ahí que se iba a reunir con Jaime que pero yo se la pedí al final como que se hizo el loco. Entonces les estoy dando como ideas para que ustedes empiecen a esclarecer un poco cómo pueden integrar en una sola herramienta sobre todo la parte financiera, ¿cierto? Entonces la parte de los costos, la parte de las ventas, la parte de los resultados eh, financieros, ¿cierto? Empezar a controlar una serie de indicadores, de reportes, incluso hasta los mismos estados financieros, que de pronto la herramienta les permita identificar cuáles fueron sus utilidades, sus ventas, sus costos, sus gastos, ¿cierto? Entonces esa herramienta sería muy importante para ellas y claramente termina teniendo un impacto directo con lo que ustedes estudiaron y con el fortalecimiento del modelo de negocio. Porque pues proponer una herramienta, por ejemplo, sentarnos en el tema de no, que vamos a hacer el catálogo o vamos a diseñar un logo, un stand o un mapa, o sea, ese tipo de cosas pues son importantes para el fortalecimiento de ellas, pero pues eso dejémoselo al semillero. Yo lo que les propongo en este sentido es que ustedes se concentren en una herramienta financiera integral, fuerte, ¿cierto? Chévere, en donde puedan ustedes entonces en este caso integrar todas las falencias que ellas tienen o todo lo que tenemos que fortalecer en esa parte financiera de ellas y que podamos entregar una muy buena herramienta en ese sentido, complementando obviamente las otras partes del fortalecimiento del modelo que ya le hicimos en el semillero. ¿Listo? Listo, profe. Por lo menos yo le comentaba a María José que yo veía que la empresa tenía muchas falencias en el tema de relacionamiento con clientes, manejo de clientes, información de clientes, gestión de clientes. Sí. Ahí pues también sería un lado donde nosotras también podríamos llegar a empezar y pues el tema del semillero pues no lo estamos enfocando como tal esa Claro. captación de clientes. Nosotros estamos buscando es como mercados donde ella pueda llegar y Ustedes por vieron, esos por ejemplo, conmigo el productos el CRM, proveedor. cacharreen cómo funcionan los CRMs y eso sirve como marco de antecedentes. Si ustedes miran, por ejemplo, documentos corporativos sobre el manejo de los CRMs, pues, por ejemplo, Oracle tiene unos CRMs muy potentes y chéveres, ¿cierto? SAP también maneja una parte de, de manejo de ventas muy interesante. Y pues obviamente no estamos hablando de crear algo similar, porque pues eso ya requiere unos conocimientos de sistemas muy amplios, ¿no? Estamos hablando que ellos tienen unos gurús en sistemas, pero sí hacerlo a mi medida y con mis conocimientos. Entonces, eso es lo que yo les digo. Si ustedes ya saben que la solución va hacia allá, entonces fíjense que, por ejemplo, en los antecedentes tendremos que hablar de unas revisiones de documentos corporativos que hablen precisamente sobre el manejo de ventas a través de los sistemas de información, que ¿cómo se llama eso? CRM. Y ahí ustedes empiezan a tener idea de cómo funcionan y empezar a diseñar esa herramienta que se complemente con esa parte de la herramienta financiera y que les quedaría entonces dos herramientas muy fuertes, muy chéveres para el fortalecimiento de ese modelo de negocio y le están pegando a la columna vertebral, porque lo otro, pues sí, fortalecerles el logo, aclarar el tema del mapa de procesos,
identificar la competencia, identificar sus canales, todo eso, cómo hace sus envíos, todo eso hace falta y es importante fortalecerlo. Pero la columna vertebral está centrado en la parte, como tú dices, en las ventas, el relacionamiento con clientes y las finanzas. Ah, bueno, entonces péguenle por ese lado para que la propuesta les quede bien interesante. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor, sí. Bueno, pues Listo, nada, profe, espero pues que nosotros ya este consejo que les teniendo doy esto, hoy en sexto, de aquí en adelante sea ya una bitácora para que ustedes empiecen a desarrollarlo. Pues, ustedes saben que las estimo por lo pilosas que son, lo disciplinadas que son, y espero entonces que esto sea para bien y que puedan desarrollar ese proyecto de la mejor manera. Bueno, profe, muchísimas gracias. profe, gracias, que esté bien. Bueno, que estén muy Gracias, bien profe. igualmente. Feliz noche. Hasta Hasta luego. luego. Igualmente. Chao.